Buenas tardes, mi nombre es Erika Alejandro Soto González. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que vimos en la primera y en la segunda unidad. Y bueno, lo primero que hicimos fue generar un problema, el cual fue una compañía telefónica nueva en el país requiere una base de datos para manejar sus nuevos usuarios, tanto de planes de prepago como planes de postpago. Y bueno, lo que hicimos después fue un análisis descriptivo sobre lo que íbamos a utilizar. Por ejemplo, usuarios prepago, usuarios aplicación, usuarios postpago, depósitos prepago y pagos postpago. Y lo que hicimos fue ir buscando los posibles atributos. Por ejemplo, usuarios prepago tiene LADA y número de teléfono, los cuales son los que se van a necesitar o los que se van a solicitar para que se realice. Y por ejemplo, usuarios de aplicación tienen LADA, número de teléfono, usuarios email. Y así lo hicimos con todo lo demás, como los pueden ver en usuarios postpago, LADA, número de teléfono, calle, etcétera, ¿verdad? Y bueno, lo siguiente que se tenía que hacer fue hacer un modelo de entidad-relación, el cual se realizó en la aplicación DIA, la cual solicitaba eh, hacer, o sea, lo que ya hicimos antes, ¿verdad? El análisis descriptivo lo hicimos tal cual. Por ejemplo, aquí, usuarios prepago tiene su lado a su número de teléfono, el, el cual, pues sí, o sea, las entidades son las que están en rojo y sus atributos son las burbujitas, los circulitos. Y todo tiene su relación, como lo podemos ver aquí en el triángulo verde. Por ejemplo, usuarios prepago tiene usuarios de aplicación y también tiene su depósito prepago, el cual se relacionan con una relación de uno a muchos y este de muchos a uno, eh, el cual se refiere que un usuario de prepago solo tiene muchos usuarios de aplicaciones, pero los usuarios de aplicaciones tienen solo un usuario de prepago. Y así serían todos, como se puede ver aquí a continuación. Se los digo de una manera muy resumida, ya que el tiempo es limitado. Y bueno, aquí la descripción, que es lo que les acabo de comentar, pero de una manera más rápida. Por ejemplo, dice, ahora que conocemos las entidades y atributos de cada una de ellas, toca hacer el modelo de relación, el cual es este. Comenzaremos distinguiendo cuáles son las relaciones que pueden existir en cada caso, en este caso que es crear una base de datos que presta servicios telefónicos y de Internet. Como tal, existen 5 entidades, las cuales son usuarios prepago, usuarios de aplicación, usuarios de postpago, usuarios de prepago y pagos postpago. Estos los agregaremos al ejemplo visual en los recuadros rojos, ya que estas son las entidades. Como ya les comenté, o sea, cada uno de los rojos son las entidades y, y los atributos pues son estas burbujitas, las cuales por lo que ven hay algunas que están de color azul. Eso significa que esos atributos tienen su llave primaria, la cual se va a relacionar con la otra tabla. Por ejemplo, depósitos prepago se va a relacionar con número de teléfono a usuarios prepago con su número de teléfono, lo cual ahorita lo vamos a ver. Y bueno, después de eso podemos proseguir con el modelo relacional. Esto es lo cual se crea mediante la página SHAM. Y lo que hicimos fue hacer lo mismo que acá, pero pasarlo a base de datos. Y o sea, lo que hicimos fue, por ejemplo, prepago aplicación, se le agregó número de teléfono, el cual se relaciona con usuarios de aplicación, número de teléfono y tal. Y bueno, acá un poco la descripción es basándonos en la base de datos que ya tenemos en la unidad pasada. Ahora lo que hicimos fue aplicar las restricciones de integridad y las normas de normalización. Bueno, y esto a lo que se refiere son unas normas y unas reglas que nos dio el profe que nos tenemos que basar. Por ejemplo, aquí dice, bueno, lo primero que hicimos fue ver si todas las tablas cumplían con la primera regla, que es que deben de llevar por lo menos una llave primaria o secundaria. Y como se puede ver aquí, por ejemplo, aquí en usuarios de aplicación, la columna de número de teléfono tiene aquí como una llavecita, la cual nos dice que es llave primaria. Aquí también en usuarios postpago tiene su llave primaria, número de teléfono y tal. Bueno, también nos dice
que la siguiente regla debe de cumplirse con el dominio, que eso trata de llevar su tipo y dominio. Y por ejemplo, en depósito pago se puede ver que folio es INT11, número de teléfono INT10, dinero de depósito INT20 y la fecha de tipo date, que es la que se nos recomendó. Y así fue lo que hicimos cumpliendo. Y ahora, con la normalización, la primera forma normal es que nos dice que la columna debe ser atómica, por lo que se refiere, por ejemplo, número de teléfono, así tal cual, se debe de poner numtel para que se reduzca y no sea tanta información y también debe de entenderse. Otra norma que nos dice que cada atributo debe tener su nombre único, por lo que no existe error. Por ejemplo, en cada tabla, por ejemplo, aquí en la de pagos, pues pago. Si existiera otro que se llame número de teléfono, daría un error, ya que es la misma y se estarían mandando los datos a un mismo lugar, por lo que se pone folio, número de teléfono y tal. Y en ninguna se repite y eso hace que esté correctamente. Bueno, seguimos. Que otra de las cosas que nos dice que las duplas deben ser diferentes y eso es lo que se refiere que cada tabla, por ejemplo, en la que ya les mostraba antes, postpago, folio, un dato debe de ser, supongamos que dice, o número de teléfono 618-312-2203, y pues no puede haber otro dato que sea con el mismo número, ya que se estaría repitiendo, el cual mínimo debe cambiar una cosa, ya sea una letra o un número, en este caso debe ser un número, para que no se repita el dato y pueda ser diferente. Y bueno, la segunda forma normal nos dice que se deben de cumplir con lo anterior dicho. Se los estoy diciendo de una manera rápida, ya que, como les dije, tengo tiempo limitado, pero, o sea, se cumple como se puede ver acá en la tabla, y lo que dice que debe llevar clave secundaria y que se relacione con la primaria. Y eso es lo que les mostraba aquí, por ejemplo, número de folio se relaciona con el número de folio de acá, que debe estar en clave secundaria. ¿Por qué? Para que no exista un error. Luego la tercera forma normal nos dice que se debe de cumplir con la segunda forma que se cumple y además tenemos que crear una tabla extra si se están combinando dos tablas relacionadas de muchos a muchos. Y eso es lo que nos dice, por ejemplo, lo que se hizo aquí. Por ejemplo, aquí se iban a unir teléfono con teléfono y además acá teléfono. Lo que hace es que se crea esta, que es para este y para este. Y así de una manera deja de existir un error al momento de que estén muchos en un lugar. Y eso es lo que nos trata de decir la tercera forma normal. Y bueno, eso sería todo de una manera muy rápida. Espero si hayan entendido. Como mi compañero Eric ya les explicó anteriormente, creamos una base de datos para una compañía telefónica. Como tal, para el parcial 3 nos solicitó el maestro que utilizáramos código SQL. Como tal, decidimos crear la base de datos de cero basándonos en la base de datos ya hecha usando códigos SQL. Como tal, el primer código que utilizamos fue el código create. Este código se puede utilizar tanto para crear una base de datos o para crear inclusive una tabla. Al momento de crear la base de datos pones create, el nombre de la base de datos. Al momento de crear una tabla pones create, el nombre de la tabla y los atributos, ya sea el nombre del atributo, el tipo de dato que va a ser y la longitud del dato. Como tal, otro de los códigos que utilizamos mucho fue el código de alter. Este código funciona para alterar los datos dentro de la base de datos. Como tal, utilizamos el código para alterar datos como, por ejemplo, crear una llave primaria de un dato ya introducido dentro de una tabla o inclusive añadir datos a una tabla ya existente. También utilizamos otro código para ingresar datos a la base de datos, que es el código insert. El código insert sirve para, como lo mencioné anteriormente, insertar datos. El código es bastante simple. Es insert into, nombre de la tabla, values, abres paréntesis y escribes todos los datos que quieres ingresar, obviamente en el orden en el que se supone que tú hiciste la base de datos. Así que si pusiste nombre, apellido, entonces vas a tener que poner el nombre y después el apellido. Si pusiste apellido, nombre, vas a tener que poner el apellido y después el nombre. También existe el código update. El código update es bastante similar a los demás, que sería update, el nombre de la tabla que quieres actualizar.
bueno, el nombre de la tabla en donde está la información que quieres actualizar. Set, pones el dato que quieras cambiar, por ejemplo, número de calle, como se puede ver en este ejemplo, es igual a cierto número. Where, por ejemplo, puedes poner número de calle o como en este ejemplo se ve que es usuarios postpago, que es la tabla de la que vamos a sacar el dato, punto, número de teléfono, que es el dato que vamos a utilizar como referencia, es 618, bla, bla, bla. Así se utiliza el comando update. También utilizamos algo que es el comando delete. El comando delete sirve para borrar información dentro de una tabla. Por así decirlo, puedes poner delete, nombre de la tabla, where y alguna referencia. Por ejemplo, si quieres eliminar el dato de una persona, de un correo de una persona, pones delete el nombre de la tabla donde guardes los correos, where y pones correo es igual a correo que tú decides borrar. También utilizamos el código select, que es para seleccionar tablas en específico. Tú pones select asterisco from la tabla where mientras siempre y cuando se cumpla lo que tú decides, te va a enseñar eso. También puedes volverte más específico y select select dos datos de tres. Por ejemplo, tienes nombre, apellido, CURP. Select CURP from nombre de la tabla where se cumpla lo que tú decides. Y por último, pero no por ello menos importante, existe el código drop. El código drop es bastante simple, es drop y lo que quieras eliminar. Por ejemplo, drop database, el nombre de la base de datos, o también puedes hacer drop table, el nombre de la tabla que deseas borrar.